Hola hermanos y amigos, espero se encuentren bien. Mi oración a Dios es que podamos recibir con solicitud el mensaje de este día, el cual he titulado Un fundamento sólido. Y vamos a mirar la escritura en Mateo 7 del 24 al 27. Lo voy a leer en dos versiones, primero la Reina Valera 60 y después en una paráfrasis. Dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La paráfrasis dice así: El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Bien, encontramos en este pasaje una comparación que está haciendo nuestro Señor Jesucristo al enseñar. Y es esta: que la vida espiritual se edifica de manera similar como una construcción física. Esa es la comparación que está dando nuestro Señor Jesucristo. La vida espiritual se va edificando paso a paso hasta lograr tener una casa bien sólida, o se va edificando de manera tonta, insensata, y se logra tener una casa inestable, expuesta al derrumbe a causa de las pruebas y de las circunstancias que vienen a nuestra vida. El pasaje nos habla de dos maneras de edificar. Aunque en ambas formas se obtiene lo pretendido, existe una gran diferencia entre las dos. Una casa permanece y una casa se cae. Esa gran diferencia, claro que no se advierte a simple vista, sino hasta que son puestas a pruebas ambas formas de construir, y solo el tiempo y las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas pues revelarán cómo estamos construyendo, si de forma sabia o de forma insensata. Y vale la pena preguntarnos en este día, ¿cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual? ¿Estamos haciendo caso a las palabras de nuestro Señor o no estamos haciendo caso? En otras palabras, ¿estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo dice o no estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo dice? Porque ahí es donde estriba la diferencia entre construir bien y construir mal. Una casa con un buen fundamento puede resistir lluvias, inundaciones, fuertes vientos, huracanes, etcétera. Incluso cuando los ríos crecen, dijo nuestro Señor en su ilustración, y que empieza a subir el agua, ¿verdad? Eso no quitará la fortaleza de la casa permanecerá firme, si está bien hecha, si está bien construida, pero si está mal construida, obvio que se va a derribar. Una casa sin fundamento sufre daños con cualquiera de las cosas mencionadas, ya sea con las lluvias, con las inundaciones, con fuertes vientos, con huracanes. Y aquí surge la pregunta una vez más: ¿por qué las personas edificarían sus casas sin fundamentos? Pueden ser varias las respuestas. Yo quiero dar algunos ejemplos de las posibles causas por las que se edifica sin fundamento. Estoy dando esta comparación, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque lo vamos a trasladar a nuestra vida espiritual. Y muchas personas en la fe a veces construyen sin fundamentos, es decir, solamente están siendo simpatizantes del Evangelio y no están haciendo caso a lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y obvio que cuando vienen los problemas, su fe se derrumba, su propia casa se viene abajo.
Vamos a mirar las razones o algunas de las razones. Tal vez porque quieren evitarse el arduo trabajo de preparar los materiales necesarios. Es decir, en una casa bien cimentada, pues hay un esfuerzo de preparar los materiales necesarios y es un trabajo arduo. En la vida espiritual también es un trabajo arduo, una dedicación, tiempo para estudio, tiempo para la oración, para la meditación y para la práctica. Y a muchas personas eso no les agrada. Otra posible respuesta por qué la gente edifica sobre la arena o superficialmente, tal vez porque se quieren ahorrar tiempo. Pero déjenme decirles que en la fe no hay atajos. La fe se va construyendo paso a paso y la solidez de nuestra propia casa, de nuestra propia fe, se va dando paso a paso. No se cuece al vapor. Y mucha gente quiere eso, cosas rápidas. Se quieren ahorrar el tiempo. Quizás invierten todos sus recursos en dar una buena fachada a la casa, aunque no esté firme. Es decir, tener una buena apariencia, pero sin fundamentos. Y es decir, querer quedar bien con las personas, aunque su casa, su propia vida se esté viniendo abajo. Eso tampoco no está bien, eso que hace mucha gente. Y Jesús nos está advirtiendo que finalmente a la postre eso será para nuestro propio mal. Otra posible respuesta o razón, quizá porque no se percatan de que se avecinan las tormentas. Mucha gente quiere pensar que todo estará bien todo el tiempo, pero no es así. La propia vida nos enseña que existen las pruebas, los problemas vienen a nuestras vidas. La misma Biblia dice que hay días malos, es decir, días en los que podemos ser puestos a prueba, en los que el Señor le puede dar oportunidad y lugar al adversario para que seamos zarandeados. Y por eso es que tenemos que estar preparados, pero mucha gente no lo advierte, piensa que todo va a estar bien siempre. No digo que no sea un anhelo, lo que estoy tratando de decir es que viendo la realidad, es que sí existen los problemas, existen las pruebas, y si estamos bien cimentados, pues los vamos a saber sobrellevar. Pero si no estamos bien cimentados, si no estamos edificando correctamente, nuestra propia vida espiritual se va a venir abajo y mucha gente por eso se aparta. También otra posible respuesta o razón es que es posible que mucha gente procure unirse al grupo de amigos que ya ocupan un lugar en espacios arenosos, es decir, como los demás se edifican de forma superficial, pues yo, ¿por qué no? Esa pudiera ser una razón en algunos creyentes, etcétera. Sea cual sea la razón, una casa construida de este modo, es decir, sin una buena cimentación, sin una buena preparación, tarde que temprano va a caer. Dice la Biblia que las personas que construyen así son insensatas y lo encontramos en Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esa es la comparación que usa nuestro Señor Jesucristo. Oír el mensaje sin llevarlo a la práctica es conducirse de una manera insensata. En la paráfrasis, el sinónimo que se usa es una persona tonta que escucha pero no practica, y tarde que temprano esa persona se va a venir abajo. Edificar sobre la arena, o dicho de otra manera, edificar sin un buen fundamento, sin un cimiento firme, es aventurarse al peligro, es aventurarse al desastre. Por otro lado, a quien construye sobre cimiento firme, nuestro Señor Jesucristo le llama una persona sabia, una persona prudente. Y lo encontramos en Mateo 7:24, que dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En la paráfrasis se lee así: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Característica de una persona prudente, una persona precavida. A un hombre sabio o prudente le gusta prevenir antes que lamentar. Ese debería ser un refrán por el cual debemos regir nuestra vida también. ¿Nos gusta prevenir o nos gusta lamentar? Y yo sé que
decimos, no, pues yo no quiero lamentar nada en esta vida, pero entonces tenemos que ser precavidos, tenemos que anticiparnos a los riesgos y a las dificultades que han de venir más adelante. Una persona sabia al construir toma todas las precauciones necesarias y va poniendo paso a paso, por etapas, la construcción de su propia casa sólida, firme, bien cimentada. Pero vayamos al meollo del asunto y hagamos una pregunta. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra propia casa espiritual? Te estoy hablando a ti y yo me estoy también hablando a mí. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra propia casa espiritual? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Dice el pasaje leído que si oímos y practicamos lo que oímos, estamos edificando bien sobre la roca. Pero si solamente oímos el mensaje, nos gusta escuchar, pero no practicamos nada de lo que escuchamos, estamos edificando sobre la arena. Y si esta es nuestra condición, no es mi deseo, pero sí te puedo advertir, prepárate para el desastre. Edificar sobre la roca también significa tener a Jesucristo como base principal de nuestra fe. Vamos a mirar primera carta de San Pedro capítulo 2 versículo 6. Dice la Escritura, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Jesucristo es la roca principal, la piedra del ángulo, la piedra sobre la cual tenemos que estar edificando nuestra propia vida espiritual. Pero, ¿qué es lo que realmente significa? Significa que nuestra ideología, es decir, lo que creemos y lo que practicábamos, debe ser cristocéntrico, debe estar cimentado en lo que Jesucristo dijo, en lo que Jesucristo enseñó. Debemos creer lo que Jesucristo vino enseñando en el Evangelio, en sus 4 versiones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en todas las cartas del Nuevo Testamento. Y nuestra fe debe estar fundada en lo que Él dijo y nuestra práctica debe ser exactamente como Él lo dijo. Si no estamos haciéndolo de ese modo, estamos edificando mal. Efesios 2:20 confirma lo que digo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que nuestra fe, nuestro criterio, nuestra ideología debe estar basada en lo que vinieron enseñando los profetas, claro que sí, en lo que enseñaron los apóstoles, que fue lo que Jesús mismo les enseñó, pero sobre todo tener la palabra de nuestro Señor Jesucristo como piedra del ángulo. Es decir, todo lo tenemos que pasar por ese sedazo. Toda doctrina debe pasar por ese sedazo, por estos 3 filtros, profetas, apóstoles y sobre todo lo que enseñó y dijo nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra del ángulo, leímos. Él es la piedra principal. Muchas personas omiten las enseñanzas de Jesús o las malentienden, las malinterpretan y comienzan a edificar sobre sus propios razonamientos, creando así su propio evangelio. ¿Y por qué digo esto? Voy a poner algunos ejemplos. Algunos piensan que la salvación no se puede perder, cuando Jesús dijo que sí. Si alguien no persevera en la doctrina cristiana hasta el día de su muerte, esa persona corre el riesgo de perder la salvación. No es que el Señor se la quite, esa persona la pierde sola. Otros piensan que todas las religiones llevan hacia Dios, cuando Jesús dijo que no. Tenemos que estar cimentados y arraigados en la verdad. Él vino a enseñar la verdad. Debemos conocer la verdad, debemos ser libres por la verdad y debemos practicar la verdad. Muchas personas dicen que el infierno no existe como tal, que fue una metáfora, una alegoría, cuando Jesús enseñó mucho acerca de ese lugar para advertirnos que si no nos comportamos a la altura de lo que Dios espera, de lo que Dios pide, pues podemos terminar en ese lugar. No podemos convertir la gracia de Dios en una vida de libertinaje y pensar que no nos va a pasar nada. Claro que hay consecuencias sobre nuestras acciones. Otros piensan que podemos vengarnos de los demás cuando Jesús dijo que no. Otras personas piensan que se puede ser carnal y mundano cuando Jesús dijo que no. Malentienden sus enseñanzas, malinterpretan lo que Jesús dijo, enseñó
y lo que él mismo practicó. La gente lo malinterpreta. Otros extremos peligrosos, que la pobreza y la enfermedad, todas son del diablo. Y entonces no queda lugar para las pruebas que Dios permite en las personas. Jesús no enseñó eso. Él enseñó muchas cosas contrarias a lo que hay ahora en muchas iglesias. Muchos creyentes piensan que se pueden mandar solos, que no necesitan una autoridad espiritual sobre sí, cuando Jesús dijo que no. Él estableció la iglesia con un propósito, para que todo se haga decentemente y con orden. En otras palabras, ¿qué trato de decir? Edificar sobre la roca significa permanecer en la sana doctrina, en lo que Jesús mismo enseñó y dijo y practicó. Pero vamos a mirar otro pasaje. Primera carta a los Corintios 3 del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Con base en estos versos, también debemos preguntarnos, ¿con qué clase de materiales estamos edificando nuestra propia casa espiritual? Y además, ¿con qué clase de materiales ayudamos a edificar la casa espiritual que es la iglesia? En el verso 12 de Corintios se mencionan distintos materiales con los que se suelen construir la vida espiritual. Los tres primeros se relacionan con una vida de entrega, una vida de obediencia, una vida de servicio diligente y esforzado. Y los tres materiales restantes tienen que ver con una vida pasiva, desordenada, sin fruto, sin dedicación, muy pobre espiritualmente hablando. Sin embargo, cada obra será aprobada. Dice aquí que será aprobada con fuego. En la comparación del principio de nuestro Señor Jesucristo a sus oyentes, Él hace la comparación de dos casas, que al venir la lluvia, al venir los vientos, al venir la marejada, el huracán, etc., la casa de esa manera se prueba. Y aquí San Pablo hace esta comparación. La obra de cada uno, cualquiera que sea, será probada por el fuego. Es decir, tarde que temprano Dios permitirá algún tipo de circunstancias adversas y difíciles, cuestiones complicadas, zarandeos en nuestra propia vida, para a revelar de qué estamos hechos, cómo estamos construyendo, en dónde está nuestra fe y con qué clase de materiales hemos estado construyendo. Si nos hemos estado confiando y estamos construyendo de una manera superficial, o nos hemos estado aplicando y hemos estado esforzándonos por darle lo mejor al Señor. Nuestra casa espiritual puede permanecer firme y sin alterarse si está bien construida, o tal vez caiga y se derrumbe. Todo dependerá de qué materiales está hecha. Y esto lo quiero reiterar también porque hace rato mencioné que muchos equivocan el rumbo, edificando sobre sus propios razonamientos, sobre doctrinas extrañas, sobre vientos y modas que se meten a las iglesias, y simplemente no hacen caso a lo que el Señor dice. Muchos incluso tienen comezón de oír, como dice San Pablo a Timoteo, de oír enseñanzas una y otra, de una forma y de otra forma, un criterio, otro criterio, y no se afirman, no se hacen un criterio propio, sólido, correcto, basado en lo que Jesús dijo, en lo que los apóstoles dijeron, en lo que los profetas dijeron, sino que crean sus propios razonamientos apartados de la verdad. Muchas personas incluso se rigen por la ley del menor esfuerzo, no quieren pagar el precio de erigir su propia casa espiritual con materiales firmes, resistentes, estables, que sean capaces de soportar la prueba y el fuego. Amigos y hermanos, no debemos contentarnos con solo oír el mensaje. Es necesario practicarlo, porque solo así estaremos edificando una casa espiritual resistente. Y yo pregunto nuevamente,
¿Quieres ser una persona sabia o insensata? ¿Quieres ser sabio y entendido? Escucha y practica. Pero si quieres ser insensato, puedes seguir escuchando y nunca practiques la palabra y ¿sabes qué? Se avecina tu caída. No te lo estoy deseando, te estoy anticipando para que tú reacciones, para que entonces digas, ah, caray, ¿qué estoy haciendo con mi vida espiritual? Necesito ponerme las pilas, necesito aplicarme, no puedo dejarme caer, necesito avanzar. Grande será la ruina de aquellos que no escuchan, o que escuchan y no harán caso más bien. Porque ese es el problema, muchos oyen pero no hacen caso y su ruina se avecina, eso es inminente. No lo estoy diciendo yo, no quiero que me tomes como un profeta de mal agüero. Jesús mismo lo dijo en los versos que leímos en el principio y lo leímos también en la carta a los Corintios, que la hora de cada uno se probará, el fuego la probará. Dios permitirá circunstancias de dificultad en nuestra vida para ver de qué estamos hechos. Hermanos y amigos, seamos personas prudentes, porque si logramos escuchar lo que hoy se está diciendo y lo logramos poner en la práctica, no solo estaremos edificando una buena casa para nuestro propio provecho, sino que estaremos siendo también de bendición a otras personas a quienes ayudaremos a edificar sobre un fundamento sólido. Si no hacemos caso a lo que el Señor nos está enseñando hoy, estaremos expuestos a la ruina. Nuestra casa se va a derribar, nuestra propia vida espiritual se va a venir abajo. El Señor nos quiere advertir de eso. Ojalá, mi oración a Dios es que escuchemos. Mi oración a Dios es que abramos los ojos y que no nos confiemos de cómo nos estamos conduciendo. Un último pasaje, Santiago capítulo 1 versículo 23 al 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. En otras palabras, nos puede entrar por un oído y salir por el otro, sin hacer caso a lo que realmente el Señor quiere que escuchemos. Tengamos cuidado de cómo recibimos el mensaje. El mensaje es para practicarse, no solo para aprenderse. Ojalá que lo podamos hoy asimilar. Es tiempo de renovar nuestra entrega al Señor. No podemos seguir siendo los mismos si estamos edificando de una forma superficial. Es tiempo de edificar nuestra propia vida, no con materiales que se destruyen, sino con materiales imperecederos. Jesucristo es la roca principal, no lo olvidemos, sobre la que debemos edificar. Si estamos bien cimentados en Él, aunque vengan inundaciones, vientos, tempestades, estaremos firmes y seguros, porque el Señor nos dará la capacidad de estar firmes. Que el Señor te bendiga.